temas. Un enemigo se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. Compartir una pequeña lectura. Que se va a encontrar en el libro de Salmos, en el capítulo 118, versículo 28 en adelante. Dice así: Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En este pensamiento les invito a que podamos colocarnos de pie y oremos al Señor. Y podamos darle gracias, ¿cierto?, por estar aquí, por estar juntos reunidos para adorar y bendecir su santo nombre. Padre, en Jesús, vamos delante de su presencia, Señor, y te damos gracias, buen Dios, porque tú eres bueno, eres misericordioso, Señor, eres bondadoso. Padre, gracias porque tú nos permites estar reunidos en este día. Gracias, Señor, porque tú has bendecido nuestra vida, Señor. Nos permites ser tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permites congregarnos, Señor, y poder estar juntos, Señor, para adorar y bendecir tu santo nombre, Señor. Te rogamos que tú, Señor, puedas bendecir nuestra vida también, que nos permitas entregarte nuestra adoración, nuestra alabanza a ti, Señor, y también que podamos oír y recibir el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te ruego que tú nos bendigas, Señor, seas con cada uno de nosotros, con los que vienen de camino, Señor, y tú, Padre, puedas bendecir nuestras vidas. En Jesús, amén. Puestos en pie, cantaremos Eres Todopoderoso. Corazón de mi adoración.
Hermanos, tomen asiento. Quisiera compartir 3 oportunidades de gratitud y quiero partir con nuestro hermano Pablo para que pueda dar gracias a nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, en esta hora doy gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es grande y porque si no fuera por Él, ninguno de nosotros podría estar aquí en este minuto. Así que son sobradas las razones para poder agradecer a mi Dios. Quizás en cosas a lo mejor insignificantes para el hombre, como poder respirar, poder ver, poder caminar, poder moverme. Pero sabemos que todo viene de parte de Él y todo es misericordia de Él. Por más insignificante que parezca, todo es un milagro que Él decidió darnos, una salvación que Él decidió darnos y es un regalo maravilloso y merecido, como sabemos, ¿cierto? Así que yo agradezco a Dios porque puedo verles, me contenta mucho el poder verles domingo a domingo, ¿cierto? El poder alabar a Dios, el poder saber que estamos todos en una misma comunión, el poder alabar su nombre. Agradezco al Señor por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por todos los que nos podemos reunir, por la comunión que tenemos como, más que una iglesia, como una familia, así lo siento yo. Porque les quiero, ¿cierto? Mucho a todos, quizás a lo mejor uno a veces no se da el trabajo de poder conversar con cada uno, pero siempre el cariño está. Así que yo agradezco a Dios por esto tan maravilloso, de poder estar bien, de poder estar sanos, de poder tener a nuestra familia, de poder tener a nuestros seres queridos, de poder tener alimento en nuestra mesa, hermano. Tantas cosas que a lo mejor son cotidianas, pero que sabemos que tenemos que agradecer a Dios. Amén. Así que muchas gracias por esta oportunidad y que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo. Amén. Amén. Hermana Cecilia, Dios le bendiga. Gracias doy al Señor por permitirme estar en esta mañana en este lugar, ¿cierto? Amén. Gracias a algunos domingos que no podía estar, no podía participar por varias razones, ¿cierto? Me operaron, gracias al Señor la operación salió muy bien, la recuperación también. Y bueno, y quería mucho estar el día viernes en la vigilia, pero lamentablemente me fallecieron 2 tíos. Uno por el lado de mi papá y otro por el lado de mi mamá. Fallecieron el mismo día. Entonces fue súper fuerte para nosotros como familia. El tío por el lado de mi mamá además era mi padrino y bueno, fue fuerte para nosotros porque él comenzó con un dolor estomacal. No quería ir al doctor, no quería, lo llevaron a la fuerza, a la urgencia porque ya se sentía muy mal. Y entró al hospital en Carlos y ya le dimos salud. O sea, en 3 días me avisan, hoy día el tío está grave y al otro día me avisan, vente porque el tío falleció. Entonces, fue súper fuerte para nosotros. Pero también esto me lleva a reflexionar, hermano, cuán frágiles somos. Amén. Así es, Señor. Como personas, como seres humanos, somos frágiles y nuestra vida está en las manos del Señor, ¿cierto? Pero tenemos que entender que hoy día somos y mañana no sabemos. Por eso es tan importante, hermano, estar a cuenta con el Señor. Amén. Siempre, ¿cierto? Es tan importante congregarse, estar en la casa del Señor, buscar al Señor por sobre todas las cosas. Y yo le doy gracias al Señor en esta mañana por permitirme estar aquí. Amén. ¿Cierto? Amén. Darle gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, los que estuvieron orando por nosotros, ¿cierto? Orando por mi familia. Y bueno, yo lo publiqué en el grupo de las hermanas y le pedí a ellas que me ayudaran en la oración. Y bueno, y aprovecho esta instancia también para pedirles que me ayuden con eso también, con la oración por mi familia, ¿cierto? Porque igual estamos muy golpeados, ha sido difícil. Y eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Amén. Qué importante poder, a pesar de las dificultades, ¿cierto?, que podamos tener, poder también ser agradecidos con nuestro Señor,
porque sabemos que todo lo que sucede en nuestra vida, ya sea bueno o malo, que nosotros podamos encontrar que a veces puede ser malo o terrible, sabemos que está dentro del plan de nuestro Señor, es parte de un propósito, y podamos, ¿cierto?, en medio de toda dificultad, podamos ver también la oportunidad de ser agradecidos con nuestro Señor. Y cierto, y qué mejor también siempre tener el apoyo de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de estar preocupados, de estar en oración. Así que Dios le bendiga, hermana. También quiero compartir una oportunidad con nuestra hermana Jordana para que dé gracias al Señor. Bueno, saluden al nombre del Señor. Estoy agradecida por el Señor me dio años de vida, junto a mi esposo, también por verles, también por mi familia, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Bueno, hay muchos motivos por darle gracias al Señor, pero no hay palabras para expresar el amor que uno siente por el Señor, y decirles que el Señor está con usted en cada momento, y muchas bendiciones. Amén. 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 Les invito a colocarse de pie, hermanos. Vamos a tener un momento de oración a nuestro Señor. Y le quiero pedir a nuestro pastor Cristian que por favor nos dirija en esta oración. Padre, vamos delante de su presencia, agradecidos, Señor, por lo bueno que usted ha sido, agradecidos, Señor, porque entendemos, Padre, que usted es nuestro Dios. Padre, entendemos que usted siempre ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros, Padre. Siempre hay en nuestro corazón, Señor, algo del por qué agradecer, Señor, y es bueno que podamos, Señor, manifestarlo, Padre Santo, y siempre reconocer que todo proviene de usted, Señor, y que dependemos de usted, Padre, y que siempre tengamos eso en nuestro corazón, Padre, ese sentido de gratitud hacia usted, Señor. Gracias por todo, Padre, lo que ha hecho, Gracias, Señor, porque ha sido un Dios bueno con nosotros, Señor, y siempre nos ha sostenido, Señor, siempre ha estado con nosotros, Padre Santo. Amén. Bendiga nuestra vida, Señor. De seguro, Señor, como siempre, Padre Santo, y que podamos entender su voluntad, Señor, en los momentos difíciles. Gracias por todo, Señor, porque usted sigue teniendo el control, Señor, y nunca nada se le ha escapado de las manos. Así es, Señor. Estamos muy contentos, Señor, de que usted nos haya alcanzado con su misericordia, y ese también es el motivo de nosotros de poder despertar, Señor, y estar con alegría, Señor, porque está con nosotros, Señor, y ya no tenemos condenación, Padre Santo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Honra y poder sean al
de tu
Podemos fallar muchas veces delante de tu presencia, Señor. Reconocemos total dependencia de ti, Señor. Pero por sobre todo te agradecemos, Señor, por poder ser tus hijos, Señor. Por poder clamar a tu nombre, Señor. Por clamar al nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tenerte en nuestra vida. Gracias por fijarte en nosotros, Señor. No mereciéndolo, Señor. Porque no somos nada, Señor, delante de tu presencia, Señor. Solamente somos barro en tus manos, Señor. Pero, Señor, queremos ser agradecidos, Señor. Señor, y rendirte nuestra adoración, Señor. Y rendirnos a ti, Señor. A tu nombre, Señor Jesús.
presencia, Señor. Hemos podido decir, Señor, que nos rendimos a ti, Señor, que te amamos, Señor. Y también queremos en esta hora, Señor, escuchar tu voz, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor, con lo que tú, Señor, quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Y también, Señor, puedas tú también ser ayudándonos, Señor, en todas aquellas peticiones, Señor, que hay en nuestro corazón. Permítanos descansar en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas dar respuesta, Señor, a todo lo que nuestro corazón necesita hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, Jesús, y seas bendiciéndonos, Señor. En Jesús, amén. Quedará nuestro pastor Elías y los niños con la hermana Yes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sean todos bienvenidos. Gracias al Señor podemos congregarnos nuevamente, ¿cierto? Día domingo, día del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, Evangelio de Marcos. Vamos a continuar nuestro estudio que estamos realizando progresivamente cada día domingo. Marcos, capítulo 9. Vamos a estar el día de hoy estudiando desde el versículo 14 hasta el 29 de este capítulo. Marcos 9, del 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29. La palabra del Señor dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y él respondió y les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Palabra del Señor. El domingo pasado estuvimos estudiando la primera parte de este pasaje, Jesús en el monte de la transfiguración. Ese relato junto a este episodio nos relatan nos muestran un contraste significativo entre estas dos porciones de la Escritura.
Por una parte, en el monte de la transfiguración, la gloria de Jesús desplegada frente a los discípulos, frente a Pedro, Juan y Jacobo. Y por otro lado, en esta porción nos relata la incapacidad del ser humano representada por estos discípulos que, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudieron echar afuera el demonio. La gloria del Señor y la incapacidad humana. Una de las cosas que me llaman la atención es lo extenso de este pasaje del relato de Marcos en comparación de los otros evangelios, porque Mateo y Lucas hablan sobre este episodio, pero en muy pocos versículos, en 6 versículos. O sea, aún sumando lo que habla Mateo y lo que habla Lucas, Marcos sigue siendo más extenso este relato. Es decir, Marcos le da un énfasis y una importancia mucho más allá de lo que le dan los otros evangelios. Marcos quiere hablarnos algo importante. Marcos tiene un interés especial en esta historia. Y esto es porque esta historia encaja perfectamente con el propósito que tiene Marcos para escribir su evangelio. Marcos quiere mostrar a Jesús como el Rey de Gloria, que se hace hombre y viene a la tierra para dar su vida en rescate por muchos. Y este relato habla exactamente y está directamente relacionado al propósito que Marcos tiene. Después de la transfiguración, Jesús y sus discípulos, ¿cierto? Juan, Pedro y Jacob, descienden del monte y se encuentran con un cuadro bien práctico. Ellos ven al resto de los discípulos junto a una multitud tratando de sacar a este demonio del joven. Es en realidad un cuadro patético, un cuadro triste ver la realidad de estos discípulos tratando de hacer algo que para ellos es imposible. Y en el relato de la Escritura vemos que los discípulos en algún momento de su ministerio también, a través del poder del Espíritu Santo, pueden hacer milagros, pero acá no pueden. Y es porque falta algo. Falta algo en el proceso ministerial de estos hombres. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Para esto vamos a dividir este texto en varias escenas. La primera escena nos muestra una multitud interesada en lo que está pasando, pero no tienen entendimiento de lo que está pasando. Les interesa, pero no entienden. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Debemos suponer que el padre de este joven se acercó a los discípulos pensando que Jesús estaba con ellos. Este padre creía que Jesús estaba ahí junto a los discípulos, en esa multitud. Pero cuando llega, se da cuenta que no está Jesús y solo están los discípulos. Y en su desesperación, ¿qué hace? Bueno, acude a los discípulos. Ayúdenme, tengo este problema. Y por supuesto ellos hacen su mejor esfuerzo para ayudar a este joven. Pero el texto nos dice que estos discípulos fracasaron en sus intentos. No pudieron lograr. Fracasaron en aquello que les estaba pidiendo ayuda. Y por supuesto los escribas que siempre seguían al Señor para tratar de encontrarle el detalle, para buscar cuando Él fallara y aprovecharse de eso para criticarlo, entonces aprovecharon esta instancia para empezar a criticar a los discípulos que estaban fracasando. Y es allí, en ese momento, cuando Jesús baja del monte y se dirige hacia ellos. Cuando la multitud lo ve, que viene, Marcos dice que todos corrieron a él sorprendidos, eufóricos, desesperados, querían ver al maestro, porque lo que habían visto hasta ese momento era solamente ver a un grupo de hombres fracasar. Pero luego ven al Señor y por lo tanto van y se acercan a él eufóricos. Pero, hermanos, ellos corrieron hacia Jesús emocionados por su encuentro, pero vemos a través de la Escritura, vemos a través de este Evangelio que la mayoría de la gente que seguía al Señor eran incrédulos. Ellos corrían hacia el Señor, buscaban al Señor, pero ellos no creían realmente.
Ellos buscaban al Señor por motivos equivocados. Ellos seguían a ese Jesús que hace milagros. Ellos seguían a ese y estaban fascinados con ese sanador. Pero no estaban fascinados con el Jesús que vino al mundo a morir. Ellos no querían un Salvador como ese. Ellos querían un Salvador que pudiera sanarles, que pudiera darle libertad de la esclavitud, libertad del yugo romano, pero no querían un Salvador que viniera a morir, porque ¿cómo los iba a salvar muriendo? Ellos no entendían todavía todo esto. Y hoy en día hay muchos lugares llamados iglesias, donde se busca a este Jesús sanador, donde se busca a este Jesús milagrero, lugares que se llenan cada domingo de personas que buscan un espectáculo religioso, que buscan solamente milagros, que buscan el beneficio, que buscan aquellas cosas que traen solamente alegría momentánea, bendición. Pero esas mismas personas rechazan la autoridad de Cristo en sus vidas. No se someten a Cristo, solo quieren los beneficios. Pero el Señor es tan bueno que por encima de las motivaciones del hombre, Él siempre está dispuesto a hacer el bien. Y eso es lo que nos lleva a la segunda escena de este relato. Un padre angustiado y estos discípulos incompetentes. Unos discípulos fracasados. Versículo 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a Él. Le saludaron. Él les preguntó a sus discípulos. Él le preguntó a los discípulos: ¿qué disputáis con ellos? Refiriéndose a los escribas. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, te traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Hay varios detalles en estos versículos. Uno de ellos es que la pregunta que Jesús hace, la hace a sus discípulos, no a la multitud. Él le pregunta a sus discípulos, pero ellos no responden. No sé si se fijó en ese detalle, ellos no responden. Sino que uno de la multitud, que es el padre de este joven, el que alza la voz para contarle lo que está sucediendo. Y seguramente los discípulos no respondieron porque tenían vergüenza. Habían fracasado. Y más encima estaban recibiendo las burlas de los escribas. Las burlas y las críticas de estos escribas. Por lo tanto, estos discípulos lo más probable es que estaban avergonzados y por eso no abrieron la boca. Por eso no respondieron al Señor. Entonces aparece el padre de este joven entre la multitud y le cuenta lo que está pasando. Su hijo estaba poseído por un demonio y los discípulos no habían podido hacer nada. Los síntomas de este joven eran parecidos a la epilepsia. Pero no quiero que piense que este joven tenía epilepsia, porque la Escritura nos dice que tenía un espíritu. Así que debemos creer y debemos entender que lo que tenía no era epilepsia, era un espíritu. Estaba siendo poseído y atormentado por un demonio. Marcos aquí no solamente quiere dejar en claro que este muchacho estaba endemoniado, sino que Marcos quiere mostrarnos también a través de esto la verdadera cara de la maldad. Porque no solamente dice que este muchacho botaba espuma, se tiraba al fuego, no, él nos quiere decir lo miserable de la vida que había tenido este joven hasta ese momento. Y no solo él, sino también sus padres. Porque es su padre quien desesperado acude al Señor. No hay más opciones para él. Es un padre que ha sido atormentado desde la niñez de su hijo hasta su juventud, siendo atormentado por esto que estaba pasándole a su hijo. Pongámonos un momento en el lugar de ese padre. Ese padre que ha sufrido todo el crecimiento de su hijo sin poder ayudarlo.
haciendo todo lo que estuviera en sus manos, sin encontrar la respuesta o la solución a lo que su hijo estaba pasando. Estaba fuera de su alcance. No había tratamiento para él. Seguramente había visto a muchas personas buscando ayuda y nadie había podido ayudarle. La única esperanza que este padre encuentra es cuando oye hablar de Jesús. Y este padre, en su desesperación, seguramente habiendo tratado de todas las maneras posibles, ve que la única persona que podría ayudarle es el Señor. Y es allí cuando este hombre se acerca. Esa es la verdadera cara de la maldad. Este joven tenía una vida miserable y hacía miserable también la vida de sus padres. Él no podía hablar, ni tampoco ir. Dice la Biblia que tenía un espíritu mudo y sordo. Además tenía convulsiones. El padre le dice a Jesús que cuando este demonio viene y le ataca, lo impulsa hacia el agua para ahogarlo. Lo empuja hacia el fuego para quemarlo. Este demonio no solamente lo poseía, sino que trataba de maltratarlo, de hacerlo sufrir, de herirlo. No era solamente un espíritu que convulsionaba a este muchacho. Quería herirlo. ¿Saben cuál es el problema que tenemos los seres humanos en la lucha contra el pecado? Que lo malo no nos parece tan malo. Lo malo no nos parece tan malo como es en verdad. Ese es el problema. El pecado nos aparece atractivo cuando en realidad el pecado nos destruye. Muchas veces lo malo se ve bien y se siente bien. Muchas veces se disfruta el pecado. Si no, no sería una tentación. Ese es el gran problema. La maldad siempre produce malos frutos, aunque no sea tan evidente al principio. Ahora, yo los invito por un momento a ponerse en el lugar de este papá, día tras día, todos los días de su crecimiento, viendo a su hijo pasando por esto, siendo atormentado por esta influencia demoníaca. Este muchacho seguramente tenía su cuerpo lleno de heridas. Este espíritu trataba de lastimarlo, lleno de golpes. Seguramente el padre también, tratando de sostenerlo, tratando de sujetarlo. Póngase usted en el lugar de ese padre. Este hombre a esas alturas ya no tenía ninguna esperanza. Ya no había esperanzas para él. Seguramente él pensaba en el futuro de su hijo. Un hijo que probablemente no iba a poder casarse, no iba a poder tener hijos, no iba a tener una vida normal. ¿Y qué es lo que todo padre quiere de sus hijos? Eso, el padre ya había perdido las esperanzas para este joven. Y más aún, ¿qué haría este joven cuando su papá y su mamá no estuvieran con él? Piense por un momento cómo debió haber estado pasándolo ese padre. Mateo dice que este hombre llegó a Jesús y se postró ante Jesús. Eso dice Mateo. Se postró ante los pies de Jesús suplicándole que por favor ayudara a su hijo. Y para colmo, cuando llegan hasta Jesús, están solamente los discípulos y ellos no pueden hacer nada para librar al joven de esta terrible condición. Pero cuando llega Jesús, vemos una reacción
de molestia de parte de Jesús. Pero además de ver la molestia de parte de Jesús, vemos también en él una actitud compasiva. La reacción de Jesús de los versículos 19 al 21 nos muestran un contraste increíble. El Señor se molesta con la incredulidad de sus discípulos. Dice el versículo 19, y respondiendo a él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ese es el Jesús que a nadie le gusta, pero es el Jesús de la Biblia. Jesús está revelando el verdadero sentimiento de decepción que siente por los discípulos por causa de su falta de fe. Estos discípulos tenían falta de fe, por eso no habían podido ayudar al muchacho. Esto debemos meditarlo. Esto debe hacernos meditar. El Señor es increíblemente paciente con nosotros. Es increíblemente paciente aún con nuestras debilidades. Pero no pensemos que Él reacciona con indiferencia a nuestra incredulidad. Dios es paciente, pero no es indiferente a nuestra incredulidad. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Déjeme decirle, hermanos, que muchas veces somos incrédulos. No creemos, o creemos, pero no lo suficiente. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ellos creen, pero no creen lo suficiente. Y no solo se refiere a los incrédulos, cuando aquí el Señor le habla a sus discípulos, también nos habla a todos nosotros, a los cristianos. Hermano, nuestra falta de fe es un insulto a Dios. Porque cuando en nosotros falta fe, es como si le dijéramos a Dios: tu poder no es suficiente. Tú no eres tan grande. Tú puedes ayudarme, pero hasta cierto punto. Eso es lo que afirmamos cuando no creemos lo suficiente. Porque ponemos en duda su carácter, ponemos en duda su poder, ponemos en duda sus promesas. Jesús en este capítulo se enojó por la incredulidad de sus discípulos. Él sabía que sus discípulos más adelante iban a madurar en la fe. Él lo sabía, Él lo sabe todo. Él sabía que todos ellos más tarde estarían dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio. Pero en este momento ellos carecían de fe. En este momento ellos no creían lo suficiente. Y por eso su incredulidad desagradó al Señor. Hermanos, si es cierto que a veces carecemos de fe, es cierto que a veces no creemos lo suficiente, pero no debemos conformarnos con esto. No debemos conformarnos y decir: si soy humano, así que puedo dudar de vez en cuando. Es cierto que vamos a dudar, sobre todo en las pruebas, pero esto no debe conformarnos, sino todo lo contrario. Debemos luchar contra nuestra falta de fe. Debemos luchar para poder depositar toda nuestra confianza en el Señor y no conformarnos. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que nos equivocamos. Dios sabe que pecamos. Eso todo es verdad. Él lo sabe. Pero Dios nos ha dado en su palabra todo lo que necesitamos para afirmar nuestra fe. Para sacar de nuestro corazón todas las dudas que puedan haber. Siempre habrán dudas en nuestro corazón, eso es humano. El asunto es que no debemos conformarnos con esto, sino luchar contra ellas. Quiero preguntarles algo, y espero que en su corazón pueda responder sinceramente. ¿Usted ha orado al Señor por algo que usted piensa que Dios no puede hacer?
Creo saber su respuesta. Creo que muchas veces en nuestra vida oramos al Señor creyendo ya que Dios no nos va a responder. Muchas veces oramos al Señor por aquellas cosas que creemos que Él no va a hacer nada, pero oramos igual. No se trata de orar por eso, se trata de creer que Dios lo puede hacer. Aunque se vea difícil, repetimos constantemente, para Dios no hay nada imposible. Y eso incluye nuestros problemas más terribles. Así que ore y ore con fe. Pida perdón al Señor. Pídale perdón al Señor si es que usted ha orado de esta manera. Si es que usted ha orado con incredulidad. Debemos rogar a Dios que nos libre de ofenderle, dudando de Él. ¿Por qué le ofendemos? Jesús aquí se enojó con sus discípulos por su falta de fe. Ofendemos al Señor. Estos versículos nos revelan el desagrado de Jesús hacia la incredulidad, pero también nos revelan la compasión de Jesús. Jesús es compasivo hacia el padre de este joven. El 19 termina diciendo, traédmelo. Después que hace las preguntas, él dice, tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Sin duda este es el último intento del demonio por no salir del joven. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió, desde niño. Quiero aclarar que Jesús hace esta pregunta no porque no sepa la respuesta. Él sabía perfectamente toda la vida que había tenido este joven, toda esa vida de lucha de este padre. Y yo creo que la intención del Señor con esta pregunta es mostrarle al Padre, es hacerle sentir al Padre que Jesús está interesado en él. Le interesa su historia. Le interesa saber de su boca lo que ha pasado. Este padre no es un caso más entre todas las personas que buscaban a Jesús, que buscaban la ayuda del Señor. Este hombre no era una cara anónima en medio de la multitud. Y nosotros tampoco lo somos. Cuando usted está sufriendo y se acerca al Señor, cuando usted lo está pasando mal y se acerca al Señor, Dios conoce su rostro. Conoce lo que usted ha vivido. Usted no es un anónimo para el Señor. Usted no es un NN para Dios. Dios le conoce y sabe todo de usted. Y sabe lo que siente, y sabe lo que piensa, y sabe lo que ha sufrido. Así como también conocía a este padre. Por eso le dice, cuéntame tu historia. Eso es lo que el Señor le está preguntando a este hombre. Yo entiendo que entre nosotros hay personas que pasan tormentas. Y quiero decirles que Cristo no ve en usted a un NN. El oído del Señor está atento a su clamor, atento a su oración, atento a su angustia y dispuesto a ayudarle. ¿Por qué? Porque a usted le importa al Señor. Le importa tanto que Él dio a su Hijo por usted. Y vaya, un padre dando a su único hijo para rescatarlo a usted debe ser un gran amor. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por ti, a amarte, cuidarte y a velar por ti como la niña de sus ojos. Esta pregunta también nos deja ver la magnitud del problema. ¿Desde cuándo pasa eso? ¿Desde hace unos meses? ¿Desde hace unos años? No, desde la niñez.
Ese niño creció siendo atormentado, creció siendo miserable por este demonio, por este espíritu que lo atormentaba. Y ahora por primera vez este padre ve la luz de esperanza porque Jesús está ahí. Pero este padre tiene una lucha en el corazón. Este padre está luchando en su corazón. Este hombre tiene una fe real, pero débil. Él cree, pero no cree lo suficiente. Fíjese usted lo que le dice este padre a Jesús. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo. Él tiene dudas. Él duda de que el Señor pueda hacerlo. Pero si es que puede, que lo haga. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si es que puedes. A lo que Jesús le responde, me gusta más la respuesta que Jesús le da en la versión de las Américas. Y en las Américas dice, ¿cómo que si es que puedes? Esto quizás nos explica un poco mejor lo que el Señor le está diciendo. ¿Cómo que si es que puedes? O sea, ¿estás diciendo que yo a lo mejor no puedo? ¿Estás diciendo que a lo mejor hay algo que yo no pueda hacer? Al que cree, todo le es posible. Todas las cosas son posibles para el que cree. La duda del padre no era si Jesús tenía la disposición de sanar al hijo. No, la duda del padre es que si el Señor realmente podía sanarlo. Si tenía el poder suficiente para sanarlo. Esa era la duda de este hombre. El problema no está en mi capacidad de sanarlo, le dice Jesús. El problema no está allí. El problema está en tu capacidad de creerlo. Ahí está el problema. Yo puedo sanarlo, pero ¿tú crees que puedo? Esa es la respuesta del Señor. Seguramente este padre tenía dudas porque había visto a los discípulos fracasar. Y quizás a tantos antes de ellos. Y por eso ya tenía dudas. Pero Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Debo aclarar en este punto que no estamos diciendo que si creemos, Dios va a satisfacer todas nuestras peticiones egoístas, todos nuestros deseos egoístas. No. La promesa del Señor es que Él ha prometido es hacernos bien y no mal. Si pasamos una dificultad, tenemos la esperanza puesta en su promesa de que al final de cuentas todo nos ayudará bien. La promesa del Señor es que Él obrará a nuestro favor. Eso significa que las dificultades también obrarán a nuestro favor a fin de cuentas. Nos harán crecer. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado dificultades y al final de cuentas decimos, crecimos, avanzamos? Dios nos hizo crecer a través de eso. Por eso Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. El padre entendió inmediatamente lo que Jesús le estaba diciendo. Tú eres un incrédulo. Tú crees, pero no crees lo suficiente. Qué honestidad la de este hombre. Este hombre creía en Jesús, pero era una fe muy débil. Era una fe pequeña, una fe que tenía que crecer. Y para hacerlo, él sabía perfectamente a quién pedírselo. Él le pide al Señor, ayúdame en mi incredulidad, aumenta mi fe, hazme creer completamente. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nos falta fe, ¿a quién vamos a acudir? A nuestro Señor. Jesús puede aumentar nuestra fe.
Este padre hizo exactamente lo que tenía que hacer, reconocer ante el Señor que estaba lleno de dudas y le suplicó que lo ayudara en su incredulidad para que él pudiera realmente crecer en fe. Él le dice: yo creo en ti, pero no creo lo suficiente. Ayúdame a creer completamente. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? ¿Sabes lo que hizo el Señor? No le dijo: ándate y vuelve cuando hayas creído. El Señor no le dijo: bueno, primero tienes que creer realmente, tener harta fe, y cuando tengas la fe suficiente vuelve y te voy a ayudar. No. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Cuando este hombre reconoció su debilidad, reconoció aquello que estaba haciendo mal, reconoció su incredulidad, el Señor inmediatamente lo ayudó. Inmediatamente. El Señor no espera que tú seas un santo con una aureola aquí arriba. El Señor no quiere eso. El Señor se encargará de aumentar tu fe. Pero ¿qué debes hacer? Reconocer ante el Señor tu debilidad. Debes reconocer ante Él aquello que eres, aquello que haces. Y en ese momento es cuando el Señor comienza el despliegue de su poder, de su autoridad y su misericordia, así como lo hice con este padre. Y Jesús, cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Hermano, no hay poder en todo el universo que no se someta a la autoridad de Jesús. Nada está fuera de la autoridad y del dominio de nuestro Señor. Por eso los discípulos no pudieron hacer nada. Pero cuando vino Jesús, este espíritu no pudo imponerse, no pudo ir contra la autoridad de Jesús. Y Jesús, sin usar ningún tipo de ritual, sin ningún tipo de elemento mágico, Él solamente alza su voz y obliga al espíritu a salir. No necesita nada más. No necesita un agua especial, no necesita unas hojas de alguna planta medicinal, no necesita incienso, no necesita ninguno de esos elementos. Solamente la voz del Señor declara su autoridad y este espíritu no puede escapar de la autoridad del Señor. Este joven convulsiona una vez más. Y mientras que pareciera ser que el espíritu está luchando por no salir, Jesús da la orden y el demonio no puede evitar obedecer a Jesús y sale. Luego de eso la Escritura dice que el joven quedó como muerto, seguramente quedó tan cansado que quedó como muerto. Pero Marcos dice en el versículo 27 que Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Cuando todos pensaban que estaba muerto, Jesús le tomó la mano y lo levantó. Y Lucas añade un detalle adicional. En Lucas 9:42 dice: Jesús, refiriéndose a Jesús, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Marcos no dice eso. Marcos no dice que Jesús se lo devolvió a su padre. Y esto es un detalle maravilloso. ¿Quién llegó donde Jesús pidiendo ayuda? ¿Quién estaba sufriendo la tormentosa realidad de ver a su hijo sufrir durante tantos años? ¿Quién era el que no hallaba qué hacer para poder ayudar a su hijo? Es a él a quien Jesús lo entrega. Lo sana, lo libra de ese demonio y se lo entrega a su padre. Aquí está tu hijo. Ahora tu hijo está sano. Ahora se acabó tu tormento.
Es un detalle extraordinario el que añade Lucas. Este padre había perdido a su hijo hace mucho tiempo. Él no tenía esperanzas para poder ayudarlo. Sanar a su hijo se había vuelto algo imposible. Pero Jesús hace algo. Y Jesús lo entrega al Padre porque Jesús entiende su aflicción. Entiende el dolor de este padre. Y por eso lo toma y se lo entrega a Él. El Señor entiende cuando el corazón de los padres sufre al ver a sus hijos lejos de la salvación. Y Dios tiene poder para salvarlos. Pero hay una última lección en este pasaje, una lección dura, pero muy necesaria. Versículo 28, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los discípulos, dice que le preguntaron aparte. A nadie nos gusta reconocer nuestro fracaso en público, a los discípulos tampoco. Así que cuando estuvieron apartes con el Señor, cuando estuvieron solos, en privado, estos hombres le preguntan por qué no habían podido echar ese demonio fuera. Y la respuesta del Señor la encontramos en dos partes. En el Evangelio de Marcos encontramos una, pero en Mateo 17:20 el Señor respondió, ustedes no pudieron por su poca fe, no pudieron por su falta de fe. Y Marcos dice, por su falta de oración y ayuno. Estos hombres no pudieron ayudar a este hombre, a este joven, por dos cosas: falta de fe y falta de oración. Por eso no pudieron ayudar al muchacho. ¿Por qué no podemos sacar demonios?, le preguntaron al Señor. Bueno, porque le falta fe y le falta oración. Hermanos, ¿cómo está su lectura diaria de la Biblia? ¿Cómo está su asistencia a los estudios del día miércoles? Tú no estás dejando de leer por falta de tiempo. Tú estás dejando de leer tu Biblia por incredulidad. Porque tú no crees que Dios puede responder a las grandes preguntas en tu vida a través de su palabra. Porque tú no crees que Dios puede ayudarte a través de su palabra. Tú no lees tu Biblia por incredulidad. Hermanos, ¿cuánto te esfuerzas para orar? ¿Cuánto esfuerzo pones para conectarte el día martes a la reunión de oración? Yo sé que tú trabajas, que sales cansado, yo lo entiendo. Pero cada uno debe cuestionarse en su corazón. Cada uno debe meditar en su corazón. Yo no quiero hacerlo sentir mal a ninguno de ustedes. Yo quiero que ustedes reflexionen y vean dónde están sus prioridades. No solo eso, dónde está el esfuerzo por la oración, por la lectura de la palabra del Señor. Quizás preguntarle si Dios puede confortar su vida. Usted puede orar y de esa manera puede también darle descanso a sus corazones. Porque cuando oramos, dejamos nuestras cargas al Señor, nuestras preocupaciones. Le contamos al Señor y abrimos nuestro corazón y Él nos ve tal cual somos. No es que no nos vea de otra manera, pero es nuestra manera de desahogarnos con el Señor. Y Él nos oye y Él nos escucha y Dios nos entiende. Debemos depender de Él en oración. He escuchado muchas veces
a personas que dicen, no, yo espero ganarme el quino, pero no lo juegan. ¿Ha escuchado hasta alguna persona así? Sí, yo he escuchado a varios. Mi pregunta es, ¿cómo quiere que Dios le ayude, que Dios responda a su oración, si no ora? ¿Cómo quiere que Dios sea el pilar de su familia si usted no acerca a su familia al Señor? Yo no estoy diciendo que usted todos los domingos tiene que venir obligado. No estoy diciendo eso. Porque es importante también pasar tiempo en familia. Pero todos los domingos. Todos los domingos. Hermano, venir a la iglesia puede ser un tiempo hermoso y de edificación para la familia. Si usted quiere disfrutar con su familia, puede hacerlo en el templo. Y créame que va a ser mucho más edificante que salir a la plaza o a cualquier otro lugar, o a la fiesta de la longaniza. Usted puede disfrutar con su familia en la iglesia, en la comunión con los santos. Hermano, si tú estás aquí sin Cristo, quizás puede que estés igual que este hombre. Si usted siente que cree, pero hoy ha descubierto que no cree lo suficiente, dígaselo al Señor. Clame al Señor. Primero pídale perdón. Y luego pídale que Él le ayude en su incredulidad. Que Él fortalezca su fe. Que vea usted su necesidad de creer y el deseo de su corazón, que quizás puede ser el mismo de este padre. Que crezca su fe. Pídale a Dios que transforme su corazón, ese corazón de piedra en un corazón de carne. Jesús es un gran Salvador y Él puede salvarle, Él puede ayudarle y Él puede aumentar su fe. Le invito a ponerse en pie. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Tú ves nuestras debilidades, tú las conoces, pero cuán necesario es reconocerlas ante tu presencia. Ser conscientes de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Ser conscientes que muchas veces padecemos por falta de fe. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en tu voluntad, a creer que tú puedes, porque tú puedes todo aquello que nosotros no, y mucho más. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, afirma nuestra fe, para que oremos, Señor, creyendo que para ti no hay nada imposible, dando testimonio de aquello y hablando, Señor, con fidelidad de que tú eres un Dios soberano y todopoderoso. Tú puedes hacer todo lo que nadie puede hacer. Tú puedes, Señor, hacer todas las cosas perfectas y puedes ayudarnos, Señor. Pero es necesario que primero declaremos ante tu presencia nuestras debilidades, que reconozcamos, Señor, nuestros pecados, que reconozcamos nuestra incredulidad, que reconozcamos, Señor, cuán egoístas, cuán rebeldes hemos sido ante ti, Señor. Bendícenos, Señor, acompáñanos y que tu palabra, Señor, cale profundo en nuestro corazón y nos transforme según sea tu santa y soberana voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Vamos a seguir en la segunda parte. No, mentira. Los avisos, siempre se me olvida dar los avisos, hermanos. Así que menos mal que mi hermano John Mati me recordó. Los avisos, pueden sentarse. El día martes a las 21 horas se reúne el departamento de oración a orar por nuestras necesidades, a orar por nuestras peticiones de oración.
El día miércoles a las 19:30 tenemos, ¿cierto?, nuestro estudio bíblico, estudio panorámico del Nuevo Testamento. Venga, asista, son estudios maravillosos, son estudios donde podemos preguntar, comentar, reírnos también, ¿por qué no, cierto? El estudio del día miércoles estuvo bastante cercano, podemos también ahí disfrutar de un tiempo de fraternidad cristiana y por eso les invitamos a que pueda asistir. El día viernes las hermanas se reúnen a las 18 horas. Vamos a ver si lo hacemos presencial. Perfecto. Durante la semana en el grupo de hermanas se va a estar, ¿cierto?, informando si se hace presencial u online, así que estén atentos a los avisos. El día sábado 3 de septiembre, próximo sábado, el departamento de oración está preparando una cadena de oración. Para todos aquellos que quieran participar de esta cadena de oración, hablando de la importancia de la oración, el día sábado va a ser desde las 10 de la mañana la cadena de oración hasta las 2. De las 10 hasta las 2 de la tarde, el día sábado. Así que todos aquellos que quieran participar en esta cadena de oración, por favor inscríbanse con las hermanas del departamento de oración. Ojalá el día de hoy, si nos está viendo a través de las redes y quiere inscribirse, envíele ahí un mensaje a las hermanas. Y el día sábado presencialmente desde las 10 de la mañana tendremos, ¿cierto?, esta cadena de oración donde todos podemos participar. Si usted quiere venir con su esposo, quieren orar como matrimonio, como parejas, venga, oren juntos. Y ahí se van a ir organizando, ¿cierto?, los tiempos con todo el resto de los hermanos inscritos. Va a ser una bonita instancia y el motivo de esta cadena es orar especialmente por lo que sucederá el día siguiente, el 4 de septiembre, ¿cierto? Así que ese es el motivo de oración. Si tenemos más peticiones, por supuesto que podemos traerlas ese día, pero el propósito fundamental será esto, ¿ya? Todos invitados a participar. Y el próximo domingo, ¿cierto?, a las 11 de la mañana, nuestro culto general, que están todos cordialmente invitados, hermanos de Congregación Cristiana de la Gracia, hermanos que nos ven a través de las redes sociales, también les invitamos a participar de manera presencial aquí en nuestro templo. Esos son los avisos, no se me olvida nada, hermano. El domingo no hay culto, hay votaciones. El domingo no hay culto, sí, exactamente. Sí, yo me refería al próximo. Este domingo, ¿cierto?, no hay culto, como bien nos decía nuestro pastor Cristian, no hay culto el día domingo porque son las elecciones, ¿cierto?, estas votaciones que son importantes, así que... Sí, y el día viernes se cambiaron los adolescentes para el día viernes, solo por esta semana, a las 5 de la tarde. Viernes 2 a las 5 de la tarde los adolescentes. ¿Esos son todos los avisos? ¿Alguien más? ¿No? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. ¿Van a pasar los niños por acá? ¿Tienen algo preparado? Ya, con los niños, como se viene septiembre, ¿cierto? Desde la Biblia, estuvimos haciendo una pequeña introducción y hablando de este libro sagrado, ¿cierto? Y también estuvimos hablando de que la Biblia se compara a ciertos elementos importantes y necesarios en nuestra vida diaria. Como por ejemplo, ¿alguien me quiere decir algún elemento? Alto. Como la luz, ¿cierto? Como una lámpara. Felipe. El oro. Como el oro. Ay, sí, vale. La miel. Como la miel. ¿Como qué más? Como un martillo. La leche. Como la leche. La luz. La luz, ¿cierto? El fuego y muchos otros elementos más que son importantes.
Ya, y ahí lo estuvimos describiendo. Y vamos a cantar una canción que nos aprendimos. 1, 2, 3. Yo tengo un tesoro precioso, es de mi Dios bondadoso, iremos siempre juntos, mi Biblia y yo. Nuestro Señor bendiga a nuestros niños también. Voy a invitar que pasen adelante todos los hermanos que estuvieron de cumpleaños este mes, que vayan pasando adelante junto a las tías de los cumpleaños. Hermano, les saludamos en el nombre del Señor. Vamos a felicitar a nuestros 4 cumpleaños del mes de agosto. Que pasen por favor la hermana Juanita, la hermana Nina, la hermana Yerdán y la hermana Miguel. Y cantemos los cumpleaños felices. Amado Señor, gracias te damos porque eres bueno, gracias porque has bendecido a nuestro hermano, Señor, con un año más de vida, un año más en tus caminos, Señor, y un año más, Señor, dando su vida para servirte, Dios mío. Gracias porque ayudamos a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron en cumpleaños. Gracias. Les permitiste disfrutar en familia, Señor, pasarlo bien, Señor, y el día de hoy están acá sirviéndote, Señor. Amén. Bendiga sus vidas, sus familias, Señor, sus planes, su trabajo, Señor, todo lo que ellos tengan que hacer, Señor, para glorificar tu nombre. Amén. Gracias porque podemos gozarnos con ellos, Señor, y porque podemos, Señor, darte la gloria a ti junto a ellos, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por la vida de cada uno, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. El Señor bendiga a nuestros hermanos. Les invito a colocarse de pie. Vamos a cantar la última alabanza. Y en esta alabanza recibimos la ofrenda, así que nuestras hermanas tesoreras estarán pasando. Libertad, en mis cadenas,
Juan Pablo nos despide con... Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por la oportunidad de habernos reunido, Señor, escuchar tu palabra, agradecerte y alabar tu nombre, Señor. Guarda a todas las familias representadas, Señor, y a aquellos que no pudieron venir, Señor. Que tengamos una semana segura,